A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Hoy el Señor dispone que vayamos indagando cada vez más en lo que pasa en nuestra vida, en cómo se ha desarrollado nuestra vida, qué es lo que el Señor nos dice del mundo, ¿sí? Una de las cosas que el Señor nos pone a averiguar, ¿sí?, es cómo afecta la palabra de Dios nuestra vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo tomar la palabra de Dios realmente en mi vida? Si eso lo debo hacer o si lo estoy haciendo. Me explico. Aplico la palabra de Dios y lo que dice y la fe que yo digo tener a mi vida cotidiana. Analizo las situaciones que me pasan en mi vida, en mi trabajo, en todo, con la palabra de Dios. O sencillamente la palabra de Dios es como un mensaje bonito, un libro interesante, ¿sí? Y mi vida, pues todavía no la llevo a investigar punto por punto, ¿sí?, letra por letra de mi vida, conforme a la palabra de Dios. O de pronto todavía estamos pensando que pues es un mensaje de algo que pasó interesante, ¿no? Y que es bonito reunirse y leer cosas, pero pues que el mundo que ahora tenemos, el mundo moderno, la modernidad, pues es otra cosa y que pues ya hay que cambiar algunas cosas para acoplarlas a la modernidad, que no podemos tomar toda la Biblia como verdadera, porque pues ya los tiempos han cambiado, porque pues esa es la idea que hay en mucha gente todavía, ¿cierto? Entonces es interesante comenzar a formular ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de preguntas. En realidad, mi vida está girando con la lupa de la palabra de Dios. Estoy analizando mi vida, y no solo mi vida, lo que pasa a mi alrededor, por qué suceden las guerras, por qué pasan las noticias que suceden. Estoy analizándolas con la palabra de Dios, ¿sí? Porque básicamente eso es a lo que el Señor nos llama, a mostrar básicamente todo, que todo lo que nos pasa, todo lo que sucede en el mundo es porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces tengo que traer la palabra, o mejor dicho, tengo que llevar lo que está sucediendo y el mundo en general, todo lo que me rodea, a la palabra de Dios para poder entender cuál es la manifestación de Dios en estas cosas, ¿sí? Para poder entender. Miren, el tema de hoy que el Señor pone que nos indaguemos sobre eso, se llama ¿cuándo nació tu religión? ¿Cuándo nació tu religión? ¿Sí? Es una pregunta que debemos hacernos. Cada uno, no importa la religión que esté. ¿Cuándo nació tu religión? Hay un cuándo, hay un por qué, hay un cómo, hay un dónde, hay un quién. Hay muchas cosas que debemos indagar, porque básicamente si nosotros no investigamos qué pasó antes, lo más probable es que las cosas malas que sucedieron por los errores que se han cometido a lo largo de la historia, nosotros volvamos a caer en el mismo hoyo, en el mismo hueco, cometamos los mismos errores, ¿sí? Si no sabemos qué pasó hace 500 años, ¿sí? Cómo se ha desarrollado la vida de la humanidad, la historia de la humanidad, pues muy probablemente vamos a cometer los mismos errores que nos van a llevar a las mismas guerras, a las mismas muertes, a las mismas crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aprendimos. La palabra del Señor es la historia que nos entrena para aprender. Nos está mostrando lo que fue, lo que es y lo que será, para que no vayamos como ciegos por el mundo, para que la palabra sea la lámpara que alumbra mi camino, para yo no ir así como a la ciega, como íbamos antes, ciegos, guías de ciegos, ¿cierto? Entonces, la pregunta que el Señor nos hace formular hoy es, bueno, y siempre, ¿cuándo nació tu religión? ¿Cuándo nació tu religión? El concepto de religión es algo que es bastante complejo, ¿sí? Una cosa muy importante, miren, que nos metieron en la cabeza y nos metieron en el entendimiento y está tan colado
tan colado en nuestro entendimiento y en el entendimiento de la gente en general, que cuando yo hablo de Dios, cuando yo hablo, por ejemplo, yo hablo del Señor Jesús y digo, no, pues que el Señor Jesús y nosotros nos congregamos y entonces las personas van a venir a preguntarme, venga, ¿y usted de qué religión es? ¿A qué religión pertenecen? ¿Por qué? Porque hay una idea que se ha afianzado en el corazón de la mayoría y en el entendimiento de la mayoría, que la religión es el medio por el cual se conoce y se estudia y se llega a Dios, ¿cierto? Eso es lo que la mayoría de gente piensa. Cuando yo hablo de Jesús, va a llegar un momento que incluso los mismos que dicen que creen me van a preguntar, ¿y de qué religión son? Como si la religión fuera un requisito indispensable para hablar de Dios o para conocer de Dios. Y es un error grandísimo, es un error grandísimo. Analicemos las religiones, vamos a tratar de analizar dentro de lo que el Señor nos permite hoy, analizar las religiones que hablan del nombre del Señor Jesús, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, analicemos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Una de las religiones que hablan del Señor Jesús, de las que son más antiguas, de las que hablan del nombre del Señor Jesús, es el catolicismo romano. Y ahora, hago la advertencia, no estoy tratando de hablar mal de los demás porque no están en mi grupo, porque puede prestarse para que cuando uno habla de este tipo de cosas, puedo estar haciendo lo de la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Y sin mirar la viga en el ojo mío. Entonces yo comienzo a hablar de todas las demás religiones que no son la mía, pero yo tengo la mía y sencillamente comienzo a ver lo mal en los otros, pero no analizo mi situación o mi denominación o la situación en la que yo estoy, ¿cierto? Entonces es muy fácil hablar, por ejemplo, no, mire que los católicos pues es una religión de idolatría porque pues tienen muñecos y van y se inclinan a los muñecos, pero yo no estoy viendo que la idolatría no es solo con los muñecos, sino que la avaricia es idolatría también. Entonces, que yo también estoy siendo idólatra, ¿cierto? No analizo y descarto mi religión o mi forma de religiosidad y la pongo aparte como que no. Entonces, formo como una barrera. No, esta es la religión correcta. Pregúntele a cualquier persona que pertenezca a las religiones, ¿cuál es la religión correcta? Ellos, de pronto, si no lo dicen, muy probablemente lo van a sentir en el corazón, en la que yo estoy. En la que yo estoy. Yo, pues, vengo, yo pienso, yo creo, yo siento, pues yo hago, pues, lo que yo sé es que, pues, esta es la religión, ¿no? Esta la han tenido mis padres, las personas que yo amo, esta tiene tanto número de gente, esta está en tantos países, viene desde hace cuántos años, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros problemas que debemos entender, que primero tengo que analizar mi situación, analizar qué ha pasado antes, de dónde viene mi religión, ¿cierto? A ver, ¿de dónde viene la religión en la que hemos profesado, pues, por tanto tiempo, ¿cierto? Miremos, comencemos a mirar los ejemplos, los ejemplos. Cuando el Señor nos dice, si nos preguntan aquí en esta congregación, la mayoría, pues hoy en la mañana hablábamos de algo y alguno de nuestros amados hermanos decía, pues que básicamente nos identificamos porque pensamos que nosotros nacimos en esta religión, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros hemos nacido en familias que se han denominado católicas, ¿cierto? De la religión tradicional. Entonces, no, es que yo nací en esta religión. Entonces, ahí es donde debe manifestarse la palabra del Señor que nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y eso tiene un significado. Eso tiene unas situaciones en mi vida. Tiene unas repercusiones. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En Él, no en ninguna religión, ¿cierto? Por ejemplo, en la religión católica, si vamos a la definición que ellos mismos dan, ¿sí? Que ellos mismos dan, nos dicen que, pues, esa es la religión oficial, que esa es la religión que vino a fundar el Señor Jesucristo. Y que los apóstoles y Pedro es la roca sobre la que está cimentada
esa religión porque es un mandato de Dios, ¿cierto? Cuando analizamos la historia, si no vamos a la historia, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Para ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando vemos, venga, pero la religión católica se formó en Roma, no en Jerusalén, Roma. ¿En qué año? Más o menos. En el año 300, eso ha sido un ciclo de cosas que han pasado desde el año 300 algo, ¿cierto? Alrededor de 325, 28, ¿sí? A partir, bueno, y otras cosas que sucedieron antes, ¿cierto? Pocos años antes y muchos años después, dentro de lo que debemos saber es que el primer sumo pontífice fue el emperador romano Constantino, ¿cierto? Él dirigió, ya hablamos de esto hace algunos meses, si no estoy mal, ¿sí? Y nos tenemos que entender esas cosas, analizarlas. Mire, eso no es historia vana, que está, sí, eso pasó, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. Claro que tiene que ver, toda la vida, toda la existencia tiene que ver con la palabra de Dios. Si nosotros no aprendemos de los errores, pues no vamos a avanzar, no vamos a poder avanzar, ¿cierto? Entonces, viene era un político básicamente, Constantino, ¿sí? Ve el movimiento que está creciendo y los aprovecha, los llama y los junta y los dirige, ¿sí? ¿Por qué él no nombraba a otra persona sumo pontífice? Se hizo nombrar a sí mismo sumo pontífice. Lo mismo que pasó con la religión anglicana que hablábamos antes. El rey viene y forma una religión y la dirige él mismo, donde él es la cabeza de la religión, ¿cierto? Y allá la religión anglicana lo que veíamos era que nombró al obispo de Canterbury y sencillamente dirigió la cosa, dirigió la fe de la gente, ¿sí? Lo mismo con la religión católica. Entonces, eso es un movimiento político, es un movimiento político que aprovechó la situación de las condiciones de la época y comenzó a manifestarse en el supuesto nombre del Señor Jesús. Pero hay muchas cosas que no cuadran con la palabra que el Señor Jesús decía, ¿cierto? Entonces, dicen que están basados en un pasaje, en un solo pasaje de la palabra, para decir que ellos son la religión correcta. Y usted le va a preguntar a cualquier religión, todos dicen que ellos son la correcta, que las demás están mal, ¿cierto? Las demás están mal. No, ellos están mal, nosotros ya corregimos y ya estamos bien. Ahí está el dilema. Entonces, mire, vamos a analizar una cosa. La religión católica se basa vamos a Mateo 16, porque hay un pasaje que ellos toman como la fundación de su religión, digámoslo así. ¿Sí? Vamos a Mateo 16, 15 al 19, por favor. Ahora, no es un ataque a la religión católica, no. Estamos tratando de, en realidad, hacer lo que realmente es la famosa guerra espiritual que nos habían enseñado mal, ¿cierto? Que es sencillamente destruir argumentos que se oponen a la verdad de la palabra del Señor Jesucristo. Destruir argumentos. Esa es las armas nuestras, son esas. La espada de la palabra, esa es nuestra arma para destruir argumentos. Destruir fortaleza significa destruir argumentos que se oponen contra la verdad de Cristo, lo que el Señor dijo. Entonces, miremos cómo podemos destruir, si en realidad se puede con la palabra destruir esos argumentos sobre los que están cimentados esta religión que es tan popular, ¿cierto? Mire, Mateo 16, 15 dice, el momento llega cuando el Señor les está preguntando a sus discípulos, no a todo el mundo, le está preguntando a sus discípulos, ¿quiénes dicen ellos? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y hay muchas versiones y eso pasa. ¿Quiénes dicen los testigos de Jehová que es Jesús? ¿Quiénes dicen los católicos que es Jesús? ¿Quiénes dicen los adventistas que es Jesús? ¿Quiénes dicen los luteranos que es Jesús? ¿Sí? Y ellos dicen, ¿no? Pues unos dicen que es este y el otro dicen que es esto, que es parte de una Trinidad, que el otro que es la primera creación de Dios, que el otro que es un maestro, y muchas versiones así. Y entonces él les pregunta a ellos, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Es para entrar en contexto de lo que va a pasar y la frase que cimenta supuestamente en la que se cimenta la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿sí? Y yo también te digo, el Señor Jesús estaba recalcándole algo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sobre este pasaje, básicamente se cimenta la idea de que la Iglesia Católica, ¿sí?, está cimentada y que Pedro es la piedra, la roca sobre la cual se edificó la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, si analizamos, si vamos más profundo, si tratamos de entender la palabra de Dios completa y no parcializada, porque si alguna persona comienza a explicar este pasaje únicamente, pues muy probablemente va a convencer a muchos de que es cierto, pero pues es que la palabra de Dios dice algo con mucha más profundidad. Cuando el Señor dice, bienaventurado eres Simón, Simón era ese mismo discípulo. El nombre real de él era Simón, ¿sí? Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Cuando dice hijo de, es como decir, en hebreo es Ben Jonás. Bueno, no sé cómo se dirá en hebreo el nombre Jonás, pero era como el apellido, digámoslo así, ¿sí? Así como, por ejemplo, un ejemplo de un nombre famoso, Osama Bin Laden, ¿cómo es que es? En árabe, es muy parecido al hebreo. Bin es hijo de, ¿sí? Entonces el apellido de él era Bin Laden, ¿sí? Acá, tú eres Pedro Ben Jonás. En hebreo no se dice Bin, sino Ben, es muy parecido, ¿cierto? Ese era el apellido. Este Simón, que era el nombre original de él, ¿sí? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, hay algo, una revelación que el Señor estaba haciendo en ese momento y estaba dejando constancia, que tú eres Pedro. Pedro significa piedra, ¿cierto? Entonces a nosotros el nombre Pedro, pues es una transliteración de la palabra Petra, ¿cierto? Petra, ¿sí? ¿Qué quiere decir piedra? O sea, el Señor Jesús a Simón, su discípulo, le llamaba piedra, ¿sí? Piedra. Eso no suena como un nombre, pero sí el Señor les ponía algunos sobrenombres a sus discípulos. A dos de los hermanos les llamó Boanerges creo que se llamaba, que quería decir hijos del trueno. Bueno, no estoy seguro si se refiere a Boanerges era exactamente eso, sino que el Señor me recuerda eso en este momento. Les llamaba los hijos del trueno. ¿Por qué? Por características que veían ellos. Y el Señor les decía, sí, con ejemplos sencillos, hijos del trueno. Imagínense de pronto por qué les llamaría los hijos del trueno, ¿cierto? Entonces, básicamente a Pedro, a Simón, el apóstol Simón, hijo de Jonás, le decía piedra. Entonces, cuando yo voy a la traducción y dice que tú eres piedra y sobre esta la roca, la traducción original dice de esta forma, ¿sí? Y yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta la roca edificaré mi iglesia. Sí, de pronto hay un mensaje diferente que llega, ¿sí? Tú eres piedra y sobre esta la roca, ¿será que está hablando de lo mismo? ¿Será que está hablando de lo mismo? ¿Cierto? Si yo no conozco la profundidad de la palabra de Dios, si no conozco qué se escribió antes sobre quién es la roca, pues muy probablemente yo voy a caer en el error o en el engaño de la mala interpretación de que pienso de que la roca es Pedro, ¿sí? Sobre la cual edifica el Señor su iglesia. Pero si solo con la traducción puedo darme cuenta de que tú eres piedra y sobre esta, la roca, edificaré mi iglesia. O sea que es un mensaje totalmente diferente. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? ¿Qué son las puertas del Hades? ¿Alguien ha escuchado esta palabra Hades dentro de mis amados hermanos? ¿Alguno
¿Me puede decir qué es el Hades? Las puertas del Hades no permanecerán contra ella, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. La iglesia quiere decir congregación, congregación, reunión, asamblea, ¿sí? Congregación, reunión o asamblea, o sea, la reunión de los santos del Señor, escogidos del Señor. Eso es lo que se llama eclesía, congregación, ¿sí? Entonces, ¿hay alguno que por favor, qué idea tienen del Hades? ¿Qué significaría esto? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia que edificó el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? ¿La muerte? La muerte. Infierno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra, o sea, la muerte no prevalecerá contra la congregación. ¿Es eso más o menos, mi hermana? O sea, es que uno recuerda, es como el Hades es eso, como las puertas sí, como la muerte espiritual, o la muerte, sí, como el infierno, algo así. Es lo que creo yo, ¿no? No estoy segura. Ok, sí, es básicamente que venga a nuestra cabeza, ¿qué entendemos? Porque una de las cosas que debemos hacer es entender. Si no entendemos la escritura, vamos a tener fe en un Dios que no conocemos, ¿sí? Y eso se llama religión, eso sí se llama religiosidad, religión. Creer cosas porque están ahí, ni siquiera las entiendo. ¿Cómo pues creerán de quien no han escuchado? ¿Y cómo pues escucharán si no hay quien les predique? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10? ¿Cómo pues creerán? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? Pero la mayoría les pasa eso. Dicen que creen en un Dios que ni siquiera entienden, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su nombre? Pues a mí me parece que pues, Dios es Dios, ¿no? Y pues Dios, todos juntos. Si él habla de Dios, yo hablo de Dios, sí. O sea, no tengamos problemas entre nosotros. Dios es Dios. Dios es el mismo para todo el mundo, ¿cierto? Ese es el problema de no entender. Entonces, ¿alguien más tiene un concepto de qué puede significar esto? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la congregación que forma el Señor, que funda el Señor. ¿Ninguno? Bueno, miren, si nos vamos a la tradición, y eso es básicamente lo que el Señor nos ha mostrado, que tengamos cuidado y qué se nos viene a la cabeza o en qué está cimentado la idea que tenemos. Por eso vienen muchas doctrinas. Y cuando usted se va, dice que las puertas del infierno, entonces pues, las puertas del infierno, y entonces viene la mitología griega y pone un perro de 3 cabezas cuidando las puertas del infierno. Entonces vienen muchas historias, entonces el Hades, claro, el Hades está lleno de fuego, entonces hay fuego en el Hades, entonces, claro, entonces el infierno no prevalecerá contra la iglesia, las puertas del infierno. ¿Pero eso qué significa? Y resulta que todos esos conceptos son infundados, son puestos no por la palabra de Dios, ¿sí? El Hades es el infierno. ¿El infierno es el Hades? ¿Será que estamos hablando de lo mismo? Y eso es interesante, eso tiene una profundidad grandísima de toda la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no prevalezca contra la iglesia? ¿Sí? Básicamente, el Hades es la muerte o el sepulcro, lo que habla de toda la palabra de Dios. Todo siempre habla que el Hades es cuando la persona es donde la persona va, digámoslo así, ¿sí? El Hades es como la muerte misma, el sepulcro, la sepultura, ¿cierto? ¿Y dónde sepultan a la gente? Bajo tierra, ¿cierto? Abren un hoyo, generalmente hacen una tumba, pero entierran bajo tierra, ¿cierto? Eso, enterrados, sepultados, muertos, ¿cierto? Entonces, básicamente, dice que contra la congregación que el Señor edifica, ¿sí? No prevalecerá la muerte eterna, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿se acuerdan? ¿Sí? El que cree en mí no morirá para siempre, ¿sí? Eso es lo que significa básicamente, ¿sí? El Hades, y es algo bien interesante, un tema profundísimo, ¿sí? Que ya el Señor nos está dando pues más discernimiento para poder traer esta enseñanza de todo lo que es el Hades, ¿cierto? ¿Será que el Hades es el mismo infierno? ¿Sí?
Eso es interesante, tenemos que irlo analizando y pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Y otra cosa, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que a Pedro le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cierto? Interesantísimo. Entonces, viene la tradición y lo tratan de manifestar mediante dibujos o películas o caricaturas. Entonces nos describen a un San Pedro, que es alguien con una barba, vestido de una bata blanca y con un poconón de llaves, allá con unas puertas como de oro, con una reja de oro en medio de las nubes, y está ahí él pendiente para ver quién entra y quién no entra. O sea, y que cuando la gente vaya, básicamente pues va y Pedro le dice, a ver, ¿usted qué? Y entonces Pedro es el que permite la entrada al cielo. Entonces básicamente esa es la historia que que es súper cómico, es súper chistoso. Y básicamente le hacen fiestas y todo a San Pedro, ¿sí? San Pedro, en mi tierra le hacen festival de San Pedro y San Juan y todo eso, y San Pablo, ¿cierto? Entonces, pero basados no en la escritura, sino en las tradiciones de los hombres, en la religión, ¿sí? Porque le adjudicaron un día en el calendario gregoriano actual, el calendario que utilizan la mayoría de los países hoy en día. El calendario gregoriano le adjudicaron un día a San Pedro, un día a San Pablo, un día a San Juan. Y Pedro, Pablo y Juan ni se enteraron, ¿cierto? Entonces dice que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso de que... otra idea, alguien por favor ayúdeme. ¿Qué significará esto de que a ti te daré las llaves del reino de los cielos? A ti te daré de lo que yo tengo conocimiento es que le daría el conocimiento a Pedro y dónde predicar, porque sería como, o tengo entendido que son las llaves, la manera de entrar al reino es conocer del Señor por medio de la palabra, por medio de la predicación. Gloria a Dios. Interesante que estas cosas no sean tímidos, por favor, no seamos tímidos en esto, porque se trata de esto. Es una reunión de hermanos en amor en Cristo, donde se trata de que salgan estas dudas. En realidad uno a veces le da pena preguntar o le da miedo, bueno, no se siente cómodo preguntando, pero eso son dudas normales que todos de pronto hemos tenido de alguna u otra forma, pero se trata de que el Señor nos muestre en su palabra qué significa, porque es que mire, a nosotros nos traían con esa idea y pertenecíamos a esa religión. Yo creo que la mayoría hemos pertenecido a esa religión, aunque no tengamos ni idea cuándo se formó, quién la fundó, por qué, en qué está basada, por qué yo era católico, por ejemplo. ¿Por qué? Y la gente, pues no, mi familia, todos en la familia, pues en mi país la mayoría, entonces comienza a no haber respuestas lógicas, a no haber respuestas entendibles. En realidad, entonces la gente se comienza a volver como en un equipo de fútbol, como apoyando un partido político. No me digan a mí nada malo de mi religión. Yo, mejor dicho, los demás son los que están mal, yo no. Eso es lo que pasa. Entonces, miren, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es una llave? ¿Para qué sirve una llave? ¿Será que el Señor va a entregarle a Pedro? Hay varias llaves del reino de los cielos. ¿Será que es una puerta así física? Entonces pues yo voy y él tiene la llave, entonces yo tengo que ir a él para que él me abra o para que él me cierre. ¿Qué es una llave? ¿Para qué sirve una llave? No sean tímidos, sí, participemos. Para abrir, ¿cierto? Para abrir una puerta. puerta. ¿Para qué se abre una puerta? Para poder entrar. O para poder Amén. salir. ¿A dónde? Ahí dice, ¿cierto? A ti te daré las llaves. ¿Para qué sirve allá? Para abrir que una puerta. ¿Una puerta de qué? Del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? O sea que es físicamente así como que la reja de oro y todo, y Pedro tiene las llaves para poderla abrir, para que usted entre, ¿sí? O solo él tiene las llaves, ¿sí? Entonces, ¿qué
significa? La llave es la forma como se puede abrir nuestra entrada al reino de los cielos. O sea que eso solo lo tiene Pedro. ¿Será que Juan no lo tenía? ¿O Pablo no lo tenía? ¿O Santiago? Bueno, Santiago significa Jacobo. ¿Jacobo no lo tenía? ¿Los apóstoles, todos no? ¿Solo Pedro? La forma de entrar, la manera de entrar al reino de los cielos. ¿Sí ven cómo el Señor nos va aclarando más y más cosas? ¿Sí? La forma de los cielos. Y, aló, sí, Señor. Buenos días, pastor. Bueno, voy a participar. Digamos, hay una incongruencia bastante fuerte en la religión, ¿no es cierto? Por ejemplo, y se vuelve muy, caricaturista, porque inclusive si nos vamos a, ahorita por ejemplo usted hablaba y muy reciente se hizo las festividades de San Pedro, no sé si mismo San Juan, pero bueno, sé que San Pedro sí lo idolatran, toman un día y hacen festividades, pero además de eso, digamos, uno encuentra, y esto lo hablo desde la perspectiva católica, de que Pedro, es que cuando hablamos de la escritura, cuando hablamos de las llaves para el reino de los cielos, ponen a Pedro, de que uno siempre llegue es que a San Pedro, pongo el San porque siempre lo identifican así, llegó a San Pedro, y San Pedro es como que le otorgaron ese papel de que si usted entra o no entra, y inclusive alinean esa llave y con un libro al lado derecho, y es que él va y mira el libro, si usted puede entrar o no, si él le abre la puerta o no. Por eso le digo, se vuelve hasta caricaturístico, pero esa es la realidad que se lleva frente a la religión católica. No tiene que ver, o sea, es que está por fuera, vuelvo y le digo, es incongruente todo, pero esa es la línea católica, así lo tienen, y esa es la realidad de un católico. Esa era mi aporte de pastor. Mi hermano, gloria al Señor. Gracias por su aporte. Todos esos aportes son muy importantes, son interesantes. Es bonito que el Señor nos vaya trayendo a un mismo sentir y que el sentir sea su palabra, ¿cierto? Sí, todo esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede y por qué la gente está tan engañada con estos conceptos? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi tierra, en el Huila, celebran las fiestas de San Juan y San Pedro. Sí, San Juan es como 8 días antes del día de San Pedro, es como el 28, algo así, le adjudicaron una fecha, ¿sí? Y de lo que menos se habla es de lo que habló Juan y de lo que habló Pedro. No se habla de eso en absoluto. La fiesta, le ponen un nombre, le adjudican un santo patrono y se celebra, y es una gran celebración. ¿Qué tiene que ver lo que se hace en San Juan y en San Pedro con el mensaje que escribió Juan y que escribió Pedro? Absolutamente nada. Nada, ¿sí? Pero la gente cree que está celebrando San Juan y San Pedro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, es interesante todas estas cosas y es bien bonito que el Señor nos regale esta explicación. Por ejemplo, tiene que ver lo que dice el Señor, las llaves del reino de los cielos y está conectando. Entonces, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿cierto? Entonces la gente vino y trajo una doctrina de atar y desatar. Yo ato y hay muchas congregaciones que lo hacen. ¿Por qué? Por mala interpretación, porque no conocen el resto de la escritura, porque aplican doctrinas sacadas de un solo pasaje. Ese es el problema cuando el Señor dijo que toda su palabra es la verdad. Entre más conozcamos de la palabra del Señor, más vamos a conocer de Él, de la verdad, porque Él dijo, yo soy la verdad, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de esto, de que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, ¿eso qué significa? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Que atar en la tierra y se atará en los cielos y desatar en la tierra se desatará en los cielos. ¿Eso qué significa? La mayoría de gente no le va a poder dar una respuesta a esto porque ni siquiera lo han pensado, ni siquiera lo han analizado, ni siquiera lo conocen, ni siquiera conocen esa parte de la escritura en lo que está basada el como supuesto nacimiento de la Iglesia Católica, ¿cierto? ¿Qué significa esto?
¿Se acuerdan cuando el Señor dijo el famoso Padre Nuestro, ¿cierto? Miremos que eso está en Mateo capítulo 6, ¿sí? Miremos eso. Ese es otro punto muy importante para mirar cómo la tradición de las religiones pues se ha mezclado tanto y se ha metido tanto en el corazón y en la mente de la gente que no les permite entender, sino que repiten. ¿Por qué? Porque me lo dijo alguien que pues es un líder en mi comunidad, digámoslo así, en mi país, o en mi religión, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el Señor dice, no hagan vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser escuchados. O sea, y el Señor lo está diciendo y todavía la gente comienza a reparar, no se lo está en el cielo santificado. Sí, hoy analizamos que hasta la forma de decir las palabras está incorrecta, pero ni siquiera lo nota nuestra mente, ¿sí? Porque hay con tal de seguir el rezo, que eso es un rezo, una repetición, ¿sí? Como un mantra, digámoslo así, ¿sí? De repetir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y uno dice santificado, pero la palabra no se dice santificado, no, se dice santificado, ¿cierto? Entonces es parte de la tradición, que hemos ido como borregos repitiendo cosas que no entendíamos. Entonces pensábamos que repitiendo ese mantra íbamos a ser escuchados. Y el Señor dice, no hagáis como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones y su vana palabrería van a ser escuchados. Cuando usted hace esto como una vana repetición, no es escuchado. Pero eso es lo que nos enseñaron. Rece el Padre Nuestro, rece el Padre Nuestro. Para eso está en el cielo santificado. No, yo lo rezo despacio, yo le pongo, yo me concentro, yo cierro los ojos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, ¿pero qué significa todo eso? ¿Sí? ¿Por qué le quitaron la última parte? Lo hicieron un rezo, una forma de rezar. Usted repítalo, ¿sí? Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metan en tentación y líbranos del mal. Amén. Pero ahí no se acaba. ¿Por qué le quitaron esto de? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. O sea, hay más. Y a mí me cancelaron la oración ahí. ¿Sí? Porque comienza la explicación de eso que se está diciendo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Padre Celestial, ¿dónde está? En los cielos. ¿Sí? ¿Sí? Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Básicamente, de eso es lo que está hablando acá el Señor. Dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si usted no perdona y mantiene atado eso en la tierra y no perdona en el cielo, el Señor tampoco va a perdonar, ¿sí? Los pecados. Si yo no perdono el pecado de mi hermano contra mí, ¿sí? El Señor no va a perdonar los pecados que yo he hecho contra él, ¿cierto? Pero si desatamos eso, ¿sí? Todo lo que desatares en la tierra, libro a mi prójimo de ese pecado contra mí, perdono. La clave de la entrada en el reino de los cielos tiene que ver con perdón. El Señor me perdona a mí. Puedo entrar al reino de los cielos por la fe en Jesucristo. ¿En la fe en qué? En que Él murió por mis pecados. Sí, pero ¿qué significa eso? Yo estaba viniendo, yo venía trayendo una vida llena de pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Cuál ley? La que dice que no mienta, que no robe, que no adultere, que no codicie, ¿sí? Que no tenga dioses ajenos delante de él, que no me haga esculturas ni imágenes, ¿sí? Todo eso yo lo venía haciendo, la mayoría o todos, ¿sí? Entonces, la paga por el pecado es la muerte. Por eso el Señor Jesús vino, se hizo carne, murió para pagar por mi pecado. Yo merecía morir, ¿sí? Él murió en mi lugar y me dice que me perdona. Entonces, lo que yo debo hacer es perdonar como Él me perdonó a mí, ¿se acuerda? Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que hay una condición. El Señor me perdona si yo perdono a los que me han ofendido, a los que han pecado contra mí. Yo perdono, Él me perdona, ¿cierto?
Eso es lo que atar en la tierra y de atar en los cielos. A eso se refiere. Pero como yo no conozco el reino, el resto de la escritura, pues básicamente estas palabras van a pasar como palabras que se recitan y se dicen como un mantra. Entonces sigo, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea. No, más seriamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sin entendimiento. ¿Qué dice la palabra? Hoy nuestro amado pastor Luis Alberto nos recordaba una palabra que por acá, en 1 Corintios 14:15, si no estoy mal. Sí. 1 Corintios 14:15. Miremos qué dice en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire, hay algo bastante clave. Cuando el Señor habla de sabiduría, cuando el Señor habla de ciencia, de todas estas cosas, es conocimiento y entendimiento. El Señor a lo que trae a su pueblo hace que lo conozca y lo entienda, cómo funciona todo, cuál es la forma correcta de hacer las cosas, ¿cierto? A eso nos trae el Señor, ¿sí? Él no nos trae a que le recemos sin entender nada. ¿De qué le sirve al Señor que yo repita y repita y repita los 1000 Jesuses, por ejemplo? ¿Usted cree que al Señor le sirve algo eso? ¿O que eso manifiesta algo en mí? No. Él dice que a su pueblo le dará entendimiento, ¿sí? Cuando yo no tengo entendimiento, pues estoy siendo como un címbalo que resuena, ¿sí? Un címbalo, ¡ping!, suena por allá. ¿Usted cree que el Señor escucha eso? Eso hace parte de las doctrinas que nos enseñaron mal y hace parte de lo que hay que corregir. Por ejemplo, piensan que sí, que por su palabrería serán escuchados. Eso mismo lo dice exactamente en la misma parte donde dice el famoso Padre Nuestro, pues que eso no se llama Padre Nuestro, ¿cierto? Dice 6:5, ahí atrásito, dice, y cuando ores, estamos en Mateo, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga. ¿Se acuerda que el Señor dice, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ¿sí? Y ora a tu Padre que está en lo secreto, que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público? Entonces cualquiera puede decir, venga, pero es que en mi cuarto no hay puerta. No, es que yo no vivo en un cuarto, yo vivo con mucha gente. Entonces, ¿cómo hago para entrar? ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Dice, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, o sea, para que los vean. Se trata de intimidad con Dios, no la intimidad humana, no, intimidad en secreto con Dios, que yo cuando lo busque, ¿sí? Es en una manera no para que me vea la gente, sino que sea algo de bastante privado, que la gente no se dé cuenta. Entonces, bueno, sí, entonces solo puedo orar cuando estoy solo, ¿sí? Cuando tengo las condiciones y en el sitio específico, porque es que yo oro en tal parte y entonces para mí no, pues el Señor dijo, orad en todo tiempo, ¿sí? Entonces, si apartamos la palabra, vamos a tener mensajes errados, pero si juntamos la palabra, la suma de tu palabra es la verdad, vamos a entender el concepto general, ¿sí? Que básicamente mi oración sea en privado, no para que la gente me vea, ¿sí? No hagáis las cosas para ser vistos por los hombres, dice el Señor. Sí, a los hipócritas dicen que aman, que los vean, ¿sí? Y vean la religión de este lado, por ejemplo. Todo el mundo en el medio de la calle, donde sea, se tienen en el suelo y para que los vean. No, ellos lo hacen de corazón. Yo no sé, pero el Señor me advierte de que no lo haga de esa manera. Si el Señor me lo dice, yo le creo al Señor Jesús. Yo no le creo a los hombres, yo le creo a Él. Entonces, mire todo lo que dice, mire todo lo que hemos investigado y que el Señor nos muestra de esto, de qué quiere decir la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo esto es básicamente lo que dice el Señor, lo que nos dice y nos explica. Él nos está explicando, Él siempre nos ha explicado, la explicación ya está dada, ¿sí? Entonces ya sabemos que la roca, por ejemplo, cuando dice, no, tú eres Pedro, la roca, y sobre esta roca, entonces ellos dijeron, bueno, la roca es Pedro, ¿sí? Y sobre esa roca edificaré su iglesia. Entonces ellos formaron la religión como 300 y pico de años después, ¿sí? Y dijeron, bueno, entonces Pedro es el primer papa. Y Pedro ni se dio por enterado.
Pedro nunca lo supo, ¿sí? Pero utilizaron el nombre de Pedro para decir, sí, Pedro es la roca sobre la cual el Señor edificó su iglesia. ¿Será que significaba eso? Si yo no conozco qué fue dicho antes, qué dijeron los profetas del Señor, qué dijo el Señor por la boca de sus profetas, ¿sí? Pues entonces no voy a entender de qué estaba hablando. ¿Cuál es la roca? Tú eres piedra y sobre esta, la roca, edificaré mi iglesia. ¿Qué me dice la palabra antes? Mire, vamos a Salmos 18:31. Dice así la palabra. Porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Amén. 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 Si yo comienzo a tener este conocimiento desde antes de llegar a la parte donde dice, porque tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí pues si yo lo analizo como lo habíamos analizado religiosamente, entonces voy a ver que hay como una incongruencia, porque sí, venga, pero Pedro fue la roca sobre la cual el Señor edificó su iglesia, pero acá me dice que ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? La respuesta es ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque hay más información sobre quién es la roca. Por ejemplo, Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Sí? Es mi refugio, no resbalaré mucho. Entonces, cuando yo ya tengo esta información, pero como generalmente no la teníamos porque no nos habían dicho que escudriñáramos, ni había estado en nosotros el escudriñar. ¿Qué pasó antes? Entonces, cercenaron esta parte de la palabra de Dios, entonces por eso yo todavía creía que Pedro era la roca sobre la cual el Señor había edificado su iglesia, cuando el Señor ya me había dicho que solamente el Señor Jesús, solamente Dios, Él solamente es mi roca. Él solamente es mi roca, ¿sí? Cuando ahí más adelantico en el Salmo 89:26, ¿sí? Salmo 89:26. Él clamará a mí, mi Padre, Él me clamará, perdón, dice. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Si yo estoy buscando la salvación en Pedro, pues básicamente el Señor me advierte que la salvación y la única roca de salvación es Dios mismo, el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces ahí el concepto cambia. ¿Por qué? Porque estoy tomando la mayor cantidad hasta dentro de lo que el Señor me ha permitido entender, ¿cierto? De información que se habla al respecto sobre ese tema. Y lo corroboro una y otra vez y me habla sobre la roca y me habla mucho, y hay mucho más información, ¿sí? Mucho más información. Entonces, básicamente, ya el concepto va a cambiar. Voy a entender mejor y voy a entender, bueno, entonces, no, Pedro no era la roca. Pedro no es la roca. La roca de la que habla la palabra de Dios es Dios mismo, el Señor Jesús, ¿cierto? Mi concepto cambia, mi entendimiento mejora y voy avanzando en la verdad. Y no me quedo ahí recitando rezos y repitiendo vanamente, sabiendo que no van a ser escuchados. Dice el Señor, ¿se acuerdan cuando habla del fariseo que fue a hablar allá, a rezar, a orar? Está orando, Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Yo sí oro, yo ayuno, yo doy de diezmo de todo lo que gano, de lo que tengo, hago esto, hago lo otro. El Señor ya había advertido que somos siervos inútiles. ¿Por qué tengo que recibir gracias por lo que yo hago? Si el Señor dice, pues que eso es lo que nos toca hacer, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué yo tengo que estar pendiente de que me den las gracias por lo que yo hago bien? Pero es que mire que yo he hecho de esto bien, mire que yo mire que yo me he portado bien, mire que mi vida ha cambiado. El Señor dice, pero si eso es lo que le tocaba hacer, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué estamos buscando tanta vanagloria de que me reconozcan que yo he hecho, que yo he dicho y que yo me he esforzado? Pero si eso es lo que nos toca hacer, eso es lo básico. Si no lo hacemos, pues vamos a morir. El Señor nos corrige y nos dice, eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, mire la vanagloria. Mire, otra frase
que a veces se cuela dentro de nosotros, que ya el Señor nos ha traído un tiempo. Hay muchas frases, por ejemplo, eso de la oración de fe también, eso es parte de la tradición de un rezo que nos decía, mire, recen esto ya. ¿Quiénes creen vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? O sea, estaba diciendo, ¿qué es lo que ustedes confiesan con su boca? Que soy yo, ¿cierto? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Pedro estaba diciendo eso. Tú eres el Mesías, ¿sí? Sí, tú eres el Mesías, tú eres el Dios, tú eres Dios, ¿sí? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces el Señor le dijo, bienaventurado, bienaventurado, porque eso no viene de sangre y carne, sino el Padre de los cielos, el Señor, el único Dios verdadero, es el único que puede dar eso, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que debemos analizar y entender, ¿cierto? Y, ¿qué más? Venga a ver, ¿qué otra cosa estábamos mirando? Creo que leímos, Salmo 89, 26. Él me clamará y mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Entonces, es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la religión, tengo que preguntarme, ¿cuándo nació tu religión? ¿Cuándo nació tu religión? ¿Sí? Porque si yo estoy sustentado en una religión que me dice que la roca sobre la cual está edificada la iglesia a la que yo pertenezco es Pedro, ¿sí? Me va a pasar lo que dice Mateo, ahí adelantico, en el capítulo 7. En el capítulo 7 el Señor pues me dice que va a haber unos momentos que van a llegar muchos y van a decir Señor, Señor. Y explica por qué. Que en ese momento muchos van a decir Señor, Señor, ¿por qué no tuvimos en cuenta o porque no tuvieron en cuenta? Dios nos libre de estar en ese grupo, ¿cierto? Que tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Y por ejemplo, aquí en el 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerda qué decía la palabra de Dios? Sí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, la forma de entrar. Acá me dice que unos no pueden entrar. ¿Por qué? Porque no tiene esas llaves, esa forma de entrar que le dio a Pedro, el perdón, ¿sí? El perdón, básicamente que el único que perdona es el Dios Altísimo, ¿sí? Y sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes van, ¿y cuáles son los principales? ¿Cómo es que le llaman a eso? En la iglesia católica hay unos que son, ¿cómo se llaman cuando echan fuera demonios? Se me olvidó el término que utilizan, que hacen exorcismos. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de gente que echa fuera demonios, exorcistas, ¿sí? Los llaman, y son supuestamente sacerdotes católicos, ¿cierto? Pero eso no es garantía de que estén sirviendo a Dios. Dice el Señor que en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, mejor dicho, muchas cosas. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, anomos, sin ley. O sea, no cumplieron la ley de Dios, ¿cierto? Y miren lo que dice respecto a la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea que mi vida es transformada por esa palabra, y las hace, acá en el 7:24, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ser un hombre prudente, ¿sí? Que escucha la palabra de Dios, es un hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Sobre cuál roca voy a edificar mi casa? ¿Sobre el Señor Jesús o sobre Pedro? Ahora, no es que yo diga que es que Pedro no, claro, Pedro dio testimonio, pero es que tomaron su nombre para imponerlo en una falsa doctrina, ¿sí? No es Pedro no tiene nada que ver en esto. Fue la mala interpretación y la mala doctrina de poner a Pedro como la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Mire lo que dice, ¿sí? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ser prudente es edificar nuestra creencia, nuestra casa, nuestro entendimiento sobre la roca que es Cristo. Ya lo leímos varias veces. Varias veces dice que la roca es Dios mismo, ¿sí? Pero
si yo voy a otra roca, porque ¿qué otra roca hay aparte de ti, Señor? No, no existe. Lo acabamos de leer, ¿sí? Él solamente es mi roca. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dijeron que Pedro era otra roca, ¿cierto? Pero la palabra me dice que no, que solo hay una roca. Entonces, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un alumno que escucha sus palabras y las hace, las hacemos, nos dice prudentes. Y a los que no las hacen, dice que son insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Todo lo que no es la roca, que es el Señor, pues se mueve. Cuando viene la tribulación, pues se va a sacudir todo y se derrumba. No, pero es que ellos también se esforzaron. Mire que es que ellos también oran. Mire, ¿usted cree que es que el hombre insensato no edificó? Claro que le edificó también. Tiene una casa y la edificó y se esforzó y dedicó, me imagino que tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea. Y el ejemplo que da el Señor es eso. Él también tenía una casa y estaba edificada, ¿cierto? Pero el cimiento no era la roca, que es Cristo. ¿Sí? Así no podemos seguir una tradición de una mala interpretación. Ahora, no, pero es que la cogen siempre contra los católicos. No, no, es contra la mentira de la religión. Y eso es una mentira sobre la que está basada pues esta falsa doctrina. Es una falsa doctrina, ¿cierto? Entonces le prohíben a los hombres y a las mujeres casarse. Y dice la palabra de que eso es una doctrina de demonios. Eso dice, la palabra lo dice literalmente. Bueno, ¿dónde? Busquémosla. Prohibirán casarse. Venga a ver, ¿dónde está eso? Primera de Timoteo 4:3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, tenemos que entender que estamos en los tiempos postreros ya hace tiempo, que esos son los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe no es sencillamente dejar de creer en un Dios. No se trata de eso. Apostatar es apartarse de la verdad, pero van a seguir. Por eso es que dice que los hipócritas también rezan y oran, ¿sí? Y repiten, ¿sí? Por eso dice, no sea como ellos, no sea como ellos. Nos habían dicho que los gentiles era la gente que no cree en Dios y que toda esa gente que la apostasía era dejar de creer en Dios. No, ellos también creen en Dios a su manera, como veníamos nosotros, también creíamos en Dios a nuestra manera, ¿cierto? La apostasía tiene que ver con apartarse de la verdad, pero no quiere decir que no recen y que no le pidan a un ser superior, pero no lo conocen, no es el real. Ese es el problema. Dice que en los tiempos postreros apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que hay espíritus de engaño y doctrinas de demonio. ¿Qué dicen esos espíritus engañadores y qué dicen esas doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿A quién le prohíben casarse? ¿A quién le prohíben casarse? ¿Sí? No dicen que el celibato es un requisito indispensable para los curas y las monjas, ¿sí? Acá me está diciendo la palabra literal que eso es una doctrina de demonios. La palabra me dice que es mejor que cada uno tenga su propia esposa y que cada una tenga su propio marido, ¿sí? Eso dice la palabra. Y dice que por el contrario, el prohibir casarse está dado por doctrinas de demonios y espíritus engañadores, ¿cierto? Entonces, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó que para con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, ¿sí? La verdad nos hará libres, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una de las religiones. Pero ¿qué pasa con las demás? Pues venga a ver, ya deje quieto a los católicos. No, el problema es con la mentira. Eso es lo que tenemos que denunciar, la mentira, ¿sí? Que la mentira, ¿cierto? ¿Qué pasó, por ejemplo, después con el tiempo? ¿Qué pasó? Entonces, cuando hay alguien que se da cuenta, muchos siglos después se da cuenta, uno de sus mismos integrantes, la hipocresía
y la corrupción y el robo que hay dentro de la misma Iglesia Católica, el mismo catolicismo. Un personaje que llamaba Martín Lutero, ¿cierto? Y él comienza a darse cuenta qué pasó. Resulta que lo que les voy a contar es histórico, no es que yo me lo estoy inventando porque es que está atacando a los demás, no, sencillamente este señor comenzó a darse cuenta, a analizar, ¿sí? Que tenía que haber algún cambio porque hay cosas que estaban pasando, había cosas que estaban pasando mal. Entonces, el Papa de esa época, hacia 1517, imagínense, hace rato, el siglo XVI, ¿sí? El Papa, pues, quería construir la Basílica de San Pedro, esa basílica que hay hermosísima y todo, ¿sí? Entonces comenzó a vender bulas papales, ¿sí? A vender bulas de indulgencias. Una bula es un documento sellado, cerrado, ¿cierto? Una bula, un documento, ¿sí? Y la bula papal consiste en que era dada por el Papa, ¿cierto? De indulgencia. Una bula generalmente se sellaba para que no fuera abierta fácilmente, ¿sí? Con plomo. Como el plomo derrite a no tan altas temperaturas, sino es muy... La temperatura de derretir el plomo es como despuesito de 100 grados, algo así. Entonces no se necesita tanto esfuerzo. Lo derretían y ponen un sello para que no sea abierto, un sello, ¿sí? Eso era una bula papal, eso era una bula de indulgencia. ¿Indulgencia qué quiere decir? O sea que, por ejemplo, usted va a donde un cura y le venden la bula para sacar a su familiar del infierno. Les estoy hablando en serio, búsquenlo porque es histórico. ¿De qué se trataban las bulas de indulgencias en la época del siglo XVI? ¿Sí? Para construir la Basílica de Roma. A él se le ocurrió que necesitaba plata para financiar esa obra tan grandísima. ¿De dónde va a salir la plata? De las ovejas, de las ovejas, de las ovejas. ¿Sí ve que no son solo los pastores que tienen aviones privados? Eso ha pasado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Pues imagínense quién que no, mi papá o mi mamá o mi hijo o el que sea, debe estar en el infierno porque era pecador. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, voy a pagar y él me va a dar un documento donde me dice que ya lo cambiaron del infierno y ya se fue para el cielo. Eso literal es lo que pasó. Eso es lo que pasó. De esa forma construyeron, consiguiendo fondos de esa forma, parte de los fondos, para construir la famosa Basílica de San Pedro, que mucha gente va a adorar y a arrodillarse, y donde el Papa se para cada 8 días a dar misa. De esa forma la construyeron. ¿Sí ven que está cimentado eso en semejante mentira? ¿Sí? Entonces, pues este señor dijo, venga, eso está mal. ¿Sí? Entonces está mal, pero nadie se atreve a decir nada. Entonces él comenzó a decir, entonces formó, ¿no? Necesitamos una reforma, mire, eso está mal. Y comenzó y se opuso, entonces formó, lo llamaron el protestantismo, ¿sí? Y a partir de ahí se forma una cantidad de también religiones, lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué buscaba el protestantismo? Que hubiera una reforma en el catolicismo. No es traer a la gente a la verdad, sino protestar contra esas cosas para que el catolicismo como que se mejore. Pero ese no es el camino, porque de por sí ya la idea toda estaba mal concebida. Porque son ideas de hombres, son conceptos de hombres, son religiones. Entonces, por eso esas cosas es mejor apartarse de eso, porque están mal cimentadas. Desde que nacieron están mal, ¿cierto? Lo mismo con el protestantismo. Después los protestantes agarraron contra los bautistas y se mataban los unos a los otros. La misma cosa, porque estaba basado en conceptos de hombres, ¿sí? ¿Cuándo el Señor dijo ustedes serán protestantes? ¿O cuándo dijo ustedes serán católicos? No lo dijo. Yo he venido a formar la religión que se va a llamar congregación católica. No lo dijo, ¿cierto? Y a partir de los protestantes, pues vienen también una serie y ahí es donde tengo que preguntarme, ¿cuándo nació tu religión? ¿Cuándo nació tu religión? ¿Por qué por qué unas personas se llaman anglicanos? ¿O por qué se llaman pentecostales? ¿O por qué se llaman adventistas del séptimo día? ¿O por qué se llaman evangélicos?
Si ustedes analizan y buscan la información, espero que lo hagan, que corroboren, ¿sí? Cada uno tiene una fecha de inicio y no es en la época del Señor Jesús. Todo el mundo dice que están siguiendo al Señor Jesús, pero no están haciendo lo que Él dice, ¿sí? Me dicen, Señor, Señor, entonces, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Cierto? El Señor, ¿cuándo mandó a que nos llamáramos católicos? ¿O cuándo nos mandó a que nos llamaran cristianos? ¿Cómo si el cristianismo? Mire, el cristianismo y el evangelismo, el movimiento evangélico está conformado por una cantidad de gente que no está de acuerdo entre sí porque tienen diferentes doctrinas, pero todos se arropan con la misma cobija. Todos se juntan y se llaman evangélicos. De hecho, nosotros también en un tiempo pensábamos que pertenecíamos a la iglesia evangélica. ¿Cuándo dijo el Señor que es que ustedes van a tener el nombre y van a pertenecer a la iglesia evangélica? No es que porque se predica el evangelio, pero pues ¿por qué tengo que tomar uno de los aspectos de la palabra de Dios y hacerlo un nombre? ¿Cierto? Entonces es interesante. Por ejemplo, los testigos de Jehová se formaron entre 1870 y 1879. Entonces, si yo digo que el camino es por intermedio de los testigos de Jehová, estoy invalidando la palabra de Dios. ¿Qué pasaba entonces antes? ¿La gente no se salvaba? La gente no se salvaba. Están cimentados también en un versículo donde dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que sepáis que yo soy Dios y no hay ningún otro. O sea, cuando está hablando el Señor Jesús, sí está diciendo que no hay ningún otro Dios, que somos testigos de Él, ¿sí? Y también el mismo Señor Jesús en el libro de los Hechos, y vosotros me seréis testigos, y lo reitera, y miremoslo. Mire lo que dice por aquí en el capítulo 1, cuando el Señor se les aparece antes de que sea ascendido arriba en gloria, ¿cierto? Y les dice, dice Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba confirmando eso que había dicho ahí. Y vosotros sois mis testigos. Ahí estaba diciendo, van a ser ustedes mis testigos. Los testigos de Jehová se basan en esa cita que está en Isaías, si no estoy mal, ¿cierto? 43:10, ¿cierto? Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces tomaron ese versículo y sobre eso se cimentaron, ¿sí? Y dijeron, Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, ¿sí? Pese a que dice que no hay otro Dios y que cuando le dijeron Dios mío, Señor mío, así como le dijo Tomás, él no dijo, no me diga eso. No, él dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sí? Eso es la religión de los testigos de Jehová. Está basado en una mala interpretación, en partes de la palabra, no en el contexto total, ¿sí? Cuando dice el Señor que la suma de la palabra de Él es la verdad. Por eso, y se formaron en la década de 1870, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba antes? Nadie se salvaba porque no estaban formados los testigos de Jehová, ¿sí? Lo mismo, el adventismo, los adventistas se formaron hacia 1863, ¿sí? Según pues, los datos que hay de ellos mismos y todo esto, estaba investigando sobre eso. Los pentecostales también. No es que yo soy pentecostal de la iglesia pentecostal del nombre, porque y hay como 4 denominaciones diferentes con credos diferentes, ¿sí? Unos creen que el Señor Jesús es el único Dios, otros creen que Dios es una Trinidad. Cosas tan irreconciliables, ¿sí? Pero son pentecostales. Entonces, si ven el problema de creerle a las religiones, lo que tenemos que hacer es huir, dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. Salgamos de esa idea de que el Señor se le conoce por medio de una religión. Eso es falso. La religión no salva. Entonces, si no, la religión no salva,
¿sí? Pues básicamente porque yo tengo que tener una, porque tengo que pertenecer a una religión, tengo que salir de ese concepto religioso para poder entender la palabra del Señor. El Señor sencillamente eso es lo que hace, sacarnos de la religión para que comencemos a ver la verdad, y la verdad nos hace libre de esas cosas, de estar bajo el yugo de las religiones, ¿cierto? Todo eso, mire, los pentecostales también tienen una historia, son más o menos hacia según lo que estuve investigando, en Los Ángeles, en 1906, había un predicador que se llamaba William Joseph Seymour, ¿sí? Y entonces comenzó a vivirse, lo llaman como de los despertares, un avivamiento, algo así. Entonces resulta que comenzaron a sentir cosas, ¿sí? A sentir cosas. ¿Qué era lo que basó a estos a llamarse pentecostales? ¿Sí? Porque comenzaron a hablar en esa glosolalia, eso que no se entiende, y llamaron a eso el don de lenguas, ¿cierto? Comenzaron a manifestarse esas cosas en una calle, creo que hay una calle específica que se llama Azusa, Z-S, ¿sí? Entonces comenzó a manifestarse eso en esa congregación. Entonces dijeron que era un despertar. ¿Por qué se llaman pentecostales? Porque ellos dijeron, eso que está pasando, que hablamos y que nadie entiende, es el don de lenguas que se presentó en el día de Pentecostés. Pero es que, ¿qué es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés es la celebración de una de las fiestas que están en la palabra de Dios. Él dio al pueblo de Israel en el desierto. Eso es el día de Pentecostés. Y entonces tomaron el nombre de ese día, pero no predican la fiesta en sí. Si fueran pentecostales, ¿sí? La fiesta no recuerdo si es la fiesta de la semana, si no estoy mal, ¿cierto? Lo que se estaba, pentecostal quiere decir 50 días. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Entonces, eso era lo que se estaba celebrando, pero el hecho de lo que se estaba celebrando en ese día, de cuando los discípulos del Señor comenzaron a hablar en idiomas diferentes que los demás podían entender, ¿cierto? Eso no lo tienen en cuenta, sino tienen en cuenta de que comenzaron a hablar y pues nadie los entendía. Entonces se formó, somos pentecostales porque hablamos en lengua. Entonces se vuelve una doctrina donde si usted no habla en lenguas, entonces pues no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Pablo pregunta, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no, no todos hacen milagros, no todos hablan el don de lenguas original de la palabra. No es que el don no exista, claro que sí existe, pero tiene una finalidad. Los dones espirituales tienen una finalidad. Si no entendemos eso, por eso hay gente engañada que piensa que ese libre que le está orando al Espíritu Santo, supuestamente, que está orando en lenguas angelicales. Cuando el Señor explica que todo eso está muy bien explicado y bien estructurado. ¿Sí ven? ¿Dónde nace la religión? ¿Dónde nacen las religiones? La mayoría de la gente está predicando que hablan del Señor Jesús, pertenecen a estas denominaciones, ¿sí? Los mormones nacieron en 1830, más o menos, con la visión de su fundador, que vio un ángel que supuestamente se llamaba el ángel Morón. Investiguen, eso lo pueden investigar, ¿sí? El ángel Morón, y le vino y le dio un evangelio diferente. Cuando la palabra dice, si nosotros o un ángel del cielo viene a traerles un evangelio diferente, sea anatema, no le crean. Pero eso fue lo que pasó aquí. Pero como la gente no conoce la escritura, no va a la escritura para analizar estas situaciones, por eso se forman estas doctrinas y la gente sigue y pelea y, mejor dicho, y se hace matar por su religión. Y literalmente ha pasado a lo largo de la historia. La iglesia metodista, bueno, hay una época que le llaman el Gran Despertar, ¿cierto? Y después hubo otras situaciones similares y entonces le llamaron el Segundo Gran Despertar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está formando Estados Unidos, pues hay mucha influencia de Inglaterra, ¿no? De predicadores de Inglaterra. Entonces, pues claro, se está formando una nueva nación, pues todo el mundo quiere tener su parte y se formaron también religiones. Entonces se denominó el movimiento evangélico, que se predicaba el evangelio, ¿sí? Y eso también nos afectó en Latinoamérica. En Latinoamérica vinieron, ¿de dónde viene la predicación de estas doctrinas? De
de los mormones, de los metodistas, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, de los adventistas, y en Estados Unidos, comenzaron a mandar misioneros. ¿Qué era lo que predicaban? Llevaban nuevos testamentos y le dieron a la gente nuevos testamentos. Mire, una gran característica que tienen todas estas religiones, todas anulan más de la mitad de la palabra de Dios. Nos dijeron, la palabra de Dios, mire, les explico para que vean que es real, ¿sí? A partir de aquí, esto que le llaman Nuevo Testamento, no sé si lo pueden ver bien o lo pueden ver al derecho, espere, a ver, reviso, ¿sí? Aquí, sí, aquí dice Nuevo Testamento, ¿cierto? A partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí, entonces, ahí, lea desde ahí. De aquí para atrás, no, ¿por qué? Porque usted se confunde. Entonces, no lea de ahí para atrás porque es mucho para estudio más profundo, entonces de pronto usted se confunde. A mí me lo dijeron también, dentro de la misma congregación donde yo me estaba formando. Me dijeron personas, venga, no, yo quiero leer la palabra de Dios desde Génesis. No, mire, no le recomiendo, no, lea desde Mateo, porque es que usted se va a confundir. Lo mismo decía la Iglesia Católica, no sé si todos sepamos, ¿sí? Tengamos conocimiento de eso, si quieren investiguen también esto que les estoy diciendo, ¿sí? La Iglesia Católica prohibió por muchos siglos la lectura de la Biblia a las personas comunes. ¿Ustedes sabían eso? Que la misma iglesia supuestamente fundada en la roca, ¿sí? Del mensaje de Pedro, supuestamente, ¿sí? Prohibía que la gente leyera las escrituras. Era prohibido. Si ustedes le preguntan de pronto a las personas de mayor edad, yo me acuerdo que eso decían, no, es que la gente que lee la Biblia se vuelve loco. Era una forma para persuadir a la gente de que no leyera la Biblia, que no fueran las escrituras, porque pues va a ir en contra literalmente de todo lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la religión, ¿sí? Cuando usted va a la escritura y ve que Jesús pues, nunca tuvo posesiones, ¿sí? Que pues él sencillamente se negó a todo, que era humilde, y usted ve el Papa lleno de plata, con tesoros con los cuales podrían pagar y sustentar a miles de personas, a millones de personas. Ahí no cuadra la cosa. Ahí no cuadra. El Señor iba caminando, iba humilde. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como decía, se hacía llamar él cuando vino en carne, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero el Papa anda en un papamóvil, que cada vez es diseño de los mejores diseñadores y todo. Entonces, no cuadra, no coincide el mensaje. Lo mismo pasa con los pastores de las diferentes denominaciones. Mire, hay muchísimas cosas. ¿Por qué? Dijeron que no leyeran la palabra. Ellos no la explicaban, ¿sí? Entonces, cuando llega gente que comienza a hablar de la palabra, comienzan a leer y comienzan a dar su propia interpretación, ¿sí? Se forman las grandes denominaciones. Entonces, mire, hay un pastor por allá, nacido en el siglo XVIII, si no estoy mal. Bueno, principalmente su vida transcurrió en el siglo XVIII, que es muy venerado por los teólogos y todo. Se llamaba Charles Finney, ¿sí? Que era presbiteriano. Entonces, miren lo que él exponía. Él tiene un libro que se llama, ¿cómo es? Teología sistemática, y eso es como un libro muy valorado para las personas que estudian teología. No lo escribió ni Pablo, ni Pedro, ni el Señor Jesús, solo escribió una persona. Él decía esto: creía que si los hombres podían escoger aceptar o rechazar el evangelio, entonces, mire, el hombre puede escoger aceptar o rechazar el evangelio, la palabra de Dios. El Señor me dice que es que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El cabrito no oye y no lo sigue. De pronto escucha por un tiempo, pero no lo sigue y persevera la oveja hasta el final. Entonces, cuando yo pretendo decir que es que si los hombres pueden escoger aceptar o rechazar el evangelio, entonces había que aprovechar los últimos avances científicos y de comportamiento humano para predicar. Él defendía la idea de que era fundamental y legítimo hacer uso de los medios disponibles para inclinar la voluntad humana a aceptar la oferta de salvación, ¿sí?
La oferta, es que esa es otra cosa. A veces nosotros nos utilizamos un término que a mí ya no me gusta. No, nosotros, porque el Señor, el plan de salvación, ¿cuál plan de salvación? Esto no es una rifa. Esto no es un plan de inversiones para pensión o algo así. Eso no es ningún plan de salvación. Ahí la palabra nunca lo menciona de esa forma. Entonces nosotros no debemos pronunciarlo de esa forma. La salvación del Señor es la palabra de Dios que me lleva al testimonio de Jesucristo, que es el único Dios que me salva. No hay otro, por eso no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cierto? Entonces, que yo diga que es que yo puedo inclinar a la persona a aceptar la oferta. Entonces, el Señor está como ofreciendo, sí, Señor, venga, acépteme usted esta oferta. Yo tengo un plan y usted acéptenlo, ¿sí? ¿Será que el Todopoderoso hace eso? No, Él no hace eso, Él hace como Él quiere. A los suyos Él llama y atrae y corrige y los hace perseverar. Él nos esfuerza, Él da esfuerzo al cansado, ¿sí? Por eso nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque dice que yo soy el Señor que te esfuerzo. Por eso Él me dice que Él es el que esfuerza al cansado, ¿cierto? Entonces, Él es el que hace toda la obra. Yo no entendía eso, yo pensaba que era escogencia mía. Lo mismo pensaba este señor, ¿sí? Y entonces inclina la voluntad. Dice que pues se puede inclinar la voluntad humana a aceptar la oferta de salvación como el uso de luces, música, variaciones en los tonos de voz, etcétera. ¿Ya ven de dónde vienen esos movimientos tan grandes y esa venta de discos que se presenta hoy en día? Desde este tipo de doctrinas, ¿sí? Luces, música, eso no es nuevo. Eso no lo inventó Marcos Witt. Mire de dónde viene. Formar un show para que la gente vea y se sienta, para que se inclinen a estar ahí. ¿Por qué? Porque hay un show permanente. Un show. Y no es por el ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurado el que cree sin ver. Los que no vieron y creyeron. ¿Cierto? No seas incrédulo, sino creyente, le dice el Señor a Tomás. Entonces, esa es la forma. Mire de dónde viene todo eso. Utilicemos el sonido, la música, las luces. Ahorita usan hasta humo. Entonces, mire de dónde viene esa doctrina. Tenemos que ver esas cosas, tenemos que entender todo eso, de dónde salió, de dónde sale mi religión, de dónde sale el sitio donde yo me congrego, ¿cuál es su fundamento? ¿Está basado en la palabra o sencillamente están desviándose con doctrinas de hombres? Miren, todos esos se arropan con una sola cobija, que eso es una forma de decirlo, ¿sí? Que son evangélicos, movimiento evangélico. Y unos tienen una forma de pensar y otros tienen otra, y entonces coinciden en unas, pero difieren en otras que son bastante irreconciliables, pero dicen que todos son evangélicos. Entonces, por eso, ante esas cosas tienen que formar unas doctrinas esenciales y en las que no están de acuerdo, entonces dicen que no son tan importantes. O sea, usted si cumple las doctrinas esenciales, pues no hay problema. Bien, tú tienes que cumplirlas, pero hay otras que no, eso no va a afectar su salvación. Sí, imagínense cuando el Señor dice que no vamos a ser engañados. Entonces, si yo estoy creyendo en las doctrinas complementarias, como lo llaman ellos, entonces pues no hay problema. De todas maneras, usted está siendo engañado, pero pues usted se va a salvar. A eso hemos llegado y pues bueno, yo el anhelo de mi corazón es que el Señor nos siga guiando en que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean abiertos también para escuchar la verdad, para discernir entre el bien y el mal. No escoger, porque básicamente yo no escojo qué es bueno o qué es malo, o que yo no decido qué es bueno y qué es malo. Eso ya está hecho. Lo que yo tengo que hacer es entender, discernir, entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no dentro de mi concepto, sino dentro del concepto de la palabra de Dios, que es la palabra del Señor Jesús. ¿Sí? Pensemos cada día más, meditemos más en la palabra, que esta palabra sea nuestro visor, nuestra regla con que miramos y escuchamos todo, ¿sí? Con que medimos cada acción, con que medimos cada información que llega a nuestras vidas, para estar tranquilos y confiados, para que sea la palabra de Dios sea la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿sí? Que sea cual sea la situación,
nosotros estemos tranquilos y confiados. ¿Sí? Porque estamos siendo guiados en la verdad, en la reconciliación con el Señor, porque hemos sido pecadores. ¿Sí? El Señor nos ha traído misericordia. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos amados. Un abrazo grandísimo para cada uno de ustedes. Y bueno, continuamos en la lucha hasta que finalice nuestra vida en este mundo, ¿sí? Porque tenemos que seguir aprendiendo. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.